Bueno, mantenemos nuestro proceso de seguimiento a lo que es la dinámica electoral, ¿no? De cara a lo que serán los comicios del próximo 28 de julio. En esta oportunidad vamos a conversar con Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática. Así que le damos la bienvenida a Edmundo González Urrutia, muy amable por estar con nosotros, compartir con nuestros televidentes, con nuestra apreciada audiencia. Y bueno, un poco medir las cosas en este momento que estamos a tan pocos días del episodio electoral del 28. Ha sido duro, ha sido fuerte. Ha habido en los últimos días confrontación, ha habido situaciones irregulares que se han denunciado en forma pública. ¿Cuál es el balance que se realiza o puede realizarse en este momento? Separemos dos cosas. Primero, el avance en el proceso como tal. Y lo otro que vale la pena mencionar también son los desafueros que se están cometiendo contra algunos dirigentes políticos. El ataque a María Corina Machado en Barquisimeto es algo que se sale de lo común. No sé si llegaste a ver imágenes. Sí, desde luego, claro, la vimos a través de la reseña de los medios de comunicación social y también de lo que son redes sociales, ¿no? Sí. Hubo vandalización de camionetas de la caravana, en fin. Y no solo eso, pero más grave eso es que, por ejemplo, le cortaron los cables del freno, le sacaron el aceite al motor. Bueno, todo un cuadro, y por supuesto los daños de pintura y cosas de eso. Pero eso es muy grave porque nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de agresiones a un dirigente político que está haciendo un recorrido y campaña por mi candidatura, por supuesto. Ahora, en el caso concreto suyo, ¿ha habido advertencias, hostigamiento, amenazas? No directamente. Los servicios me hicieron una oferta de seguridad, de protección. Protección. Yo la acepté y a cierta distancia de mi casa hay unos policías que están resguardando, aunque no he recibido ninguna amenaza directa, esa es la verdad. Ahora, el nivel del discurso que se está desarrollando quizá pudiera plantearse como hipótesis, ¿ha tenido que ver en todo esto? El nivel de fortaleza, de vigor, el nivel duro, fuerte, incluso de amenazas, ¿ha tenido que ver? Bueno, no en mi caso, porque yo no he tenido un lenguaje intolerante ni desmedido durante la campaña. Yo siempre he tenido un mensaje más bien que llamo a la reconciliación, al reencuentro entre los venezolanos, a la paz. Así que eso no está previsto. Pero siempre hay grupos que están desesperados. Si uno se guía por las mediciones de opinión, pues hay mucha gente que puede estar muy nerviosa. Y eso acelera, pues, y ya estamos a muy pocos días. Sí, no, sin duda que sí. Ahora, un poco visualizando, ¿no? En un futuro de muy corto plazo, ¿cómo detener esos extremos? Edmundo, ¿cómo detener a los radicales de un lado y del otro? Sí. Porque hay pasión, hay emociones de por medio, a lo mejor hay que medir victoriosos y derrotados. Hay grupos dentro de esas estructuras que de repente no van a estar de acuerdo con lo que haya ocurrido o surja del evento electoral del 28. Mira, mi mensaje ha sido desde el principio, desde el primer programa que yo grabé para la televisión. Ha sido un mensaje de reconciliación entre los venezolanos. Ya nosotros estamos cansados de ese lenguaje histriónico, soez, de pugnacidad. Yo estoy haciendo un llamado al reencuentro de los venezolanos. Venezuela es una sola, aquí cabemos todos. Ese es el llamado que yo he hecho a lo largo de la campaña. Y creo que por allí es que deberíamos tener. Ahora, eso coincide, hago este comentario porque coincide, por esa silla han pasado casi que todos los candidatos presidenciales, ¿no? Falta Maduro, que no sabemos si viene o no viene, o si va a dar algún programa en particular. Pero bueno, y todos convergen en un planteamiento más o menos parecido: reconciliación, entendimiento, convergencia, unidad, medir las cosas, digamos que todo el mundo después del 28, ya a partir del 29 entienda una Venezuela diferente. Porque no se ponen de acuerdo, digo yo también. Bueno, mira, ese ha sido mi mensaje, ese ha sido el centro de mi campaña.
ha sido el llamado a la reconciliación de los venezolanos. Nosotros tenemos varios años de una diatriba que tiene enfrentados a dos países en uno solo. Y eso tiene que acabarse. Tenemos 8 millones de venezolanos en el exterior. Eso es dramático. En un país que no está sufriendo una guerra, esas cifras de diásporas no se conciben. Cuando uno va al exterior y le preguntan o cae hablando sobre ese tema, sí, quedan sorprendidos. ¿Cómo es posible que ustedes, que están en un país sin una guerra, tengan 8 millones de venezolanos en el exterior? Venezolanos que están como de segunda clase fuera, porque son objetos, en muchos casos, de vejaciones, de humillaciones. Así es. Pero eso vamos a hacer todo el esfuerzo por cambiarlo. Nosotros vamos a hacer un gobierno para todos, donde todos podemos caber. ¿Incluyendo el chavismo? Incluyendo aquellos sectores que en su momento se sintieron identificados con el proceso político y que ahora están decepcionados, muchos de ellos. Ahora, Edmundo, hay varios escenarios, me imagino que ustedes habrán evaluado. Imaginemos hipotéticamente que se logra la victoria, ¿verdad? ¿Qué va a pasar al día siguiente? Empezar a plantear negociaciones con el gobierno, que seguirá en vigencia, porque el gobierno va a tener 6 meses antes del 10 de enero para asumir, casi 6 meses. Sí, 5 meses y largo. Y algo, ¿no? Para dejar el ejercicio del poder como tal a nivel ejecutivo. Pero el poder legislativo, si seguirá en manos de ellos, hay elecciones dentro de 1 año y medio. Gobernaciones de alcalde, más o menos lo mismo. El Tribunal Supremo, escogido por el poder legislativo, en este caso 12 años los magistrados. En septiembre de este año se escoge de nuevo el poder moral y son 7 años. O sea, nada fácil el panorama. Mira, yo tengo una hipótesis, que si la victoria nuestra el 28 de julio es tan contundente como nosotros lo esperamos y como nos aseguran todas las mediciones de opinión, aquí puede haber un deslave de votos hacia mi candidatura. Y eso abre una nueva realidad política, en donde el gobierno tendrá que ver, no solo de aceptar los resultados, sino, bueno, estamos ahora en una situación completamente diferente. Es allí donde entran los espacios de diálogo y de conversaciones para ponerle fin a esto. Y yo no descarto lo que ha sucedido en otras partes, como ocurrió en la Argentina en los años 80, cuando el presidente Alfonsín recortó su mandato y le transfirió el poder a Menem. Eso pudiera ser parte de la negociación también, ¿no? Eso puede ser parte de una conversación, sí. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar enseguida. Estamos conversando con Edmundo González Urrutia, candidato presidencial por la Plataforma Unitaria Democrática. Bien, seguimos conversando con Edmundo González Urrutia, candidato presidencial por la Plataforma Unitaria Democrática. Hablamos un poco de conversaciones en el final del segmento anterior, de negociaciones posibles, pero ¿qué se puede hacer si se confirmara un triunfo de Edmundo González Urrutia en estos 6 meses? Iniciar ese proceso y luego plantearse qué va a pasar luego el 10 de enero. Porque, como decíamos, va a haber poder todavía en manos del chavismo en estas circunstancias. Por supuesto. Mira, como te comentaba en el break, nosotros confiamos en nuestra victoria y que puede ser una victoria abrumadora. Las mediciones de opinión que nosotros tenemos nos dan una amplia ventaja, muy difícil de alcanzarla. Y eso, como te decía, abre una nueva realidad política y el gobierno tendrá que transigir, que perdió las elecciones, que eso es lo más importante, porque hay sectores dentro del oficialismo que no están dispuestos a reconocer una eventual derrota. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y después, bueno, iniciar un proceso de conversaciones. Aquí el oficialismo... ¿Quiénes serían los voceros de parte del gobierno? Sería interesante si eso ocurre, ¿no? Si se confirmara esa victoria. Bueno, sí, nosotros estamos muy seguros de ella. Estamos muy seguros de ella. Como te digo, no hay una medición de opinión que contradiga esto que te estoy diciendo. Ahora,
tendría la gente de verdad que votar, no evidenciarlo nada más en una encuesta o en una, investigación de opinión pública. Si la gente no vota, entonces las cosas tienden a confundirse y bueno. Las intenciones de voto también son muy altas, muy altas. Y eso es lo que nosotros confiamos y esperamos que vaya a suceder y que suceda en paz, porque no tenemos por qué anticiparnos a situaciones irregulares en un proceso como este. Votar en paz y esperar los resultados que se darán a conocer. Y hoy en día todos, tú bien sabes que los políticos saben cuántos votos tienen con bastante anticipación que el CNE. Ahora, otro planteamiento interesante dentro de lo que sería un probable proceso de conversaciones o negociación. Algunos incluso llegan a hablar, como en Francia, de una cohabitación en el futuro. Eso no es muy fácil y mucho menos en estos países, pero no. El factor militar también es importante porque ha tomado una beligerancia particular en estos 25 años. ¿Cómo manejar esa relación? Que se deben ceñir a lo pautado en el artículo 328 de la Constitución Nacional. Esa es la respuesta cuando a mí me han hecho esos planteamientos. Los militares tienen que volver a su espacio y tienen que hacer cumplir la Constitución y en especial para ellos el artículo 328. Ahora, ¿qué siente Edmundo González Urrutia cuando hay algunos militares de alto rango que forman parte de la estructura del alto mando con un discurso con matices políticos? Esa es afortunadamente la gran minoría. Esa es una cúpula muy pequeña que tiene más posiciones políticas que militares. Esos son los que están abiertamente llamando a los del gobierno, a votar por el gobierno. Pero ese es un sector muy minoritario, que no expresa la voluntad de la familia militar. La familia militar piensa como la mayoría de los venezolanos que estamos padeciendo de lo mismo. Inflación, inseguridad, desempleo, carestía, etc. Ellos lo tienen igualito. Ahora, va a ser un proceso complejo, quizá en alguna medida inédito dentro de la historia política venezolana, ¿no? El poder entenderse, si obtuvieras la victoria en ese sentido, ¿no? Entenderse en esos 6 meses en un proceso de negociación, luego posterior al 10 de enero entenderse con los factores que todavía seguirán en manos del sector oficial, conversar, en fin, por eso decía cohabitar. Eso parece más cuesta arriba, sí. Pero sí entenderse de alguna forma. De alguna forma, es que tenemos que hacerlo, porque de lo contrario, ¿cuál es la salida? En los enfrentamientos, seguir con la diatriba política. Ya es hora de ponerle un parado a eso. Hay un agotamiento colectivo, eso se refleja también en las investigaciones de opinión pública, ¿no? Sí, la gente está cansada de eso, de la politiquería, cansada del debate áspero, de las acusaciones, de acciones vandálicas como las que ocurrieron. Afortunadamente son hechos aislados, no repetibles, pero que te demuestran un grado de intolerancia y de miedo, porque quienes hacen esas cosas están asustados y lo hacen por temor a perder el poder. ¿Cómo trabajar, por ejemplo, en los programas sociales? Eso no se puede desmontar de la noche a la mañana, ni mucho menos. El gobierno en su discurso juega mucho a eso. Claro. Van a privatizar, van a acabar con la educación pública, la salud la van a privatizar, van a perder los beneficios sociales. Eso no está planteado para Edmundo González Urrutia. Ellos saben que en el fondo no es así y que nuestra propuesta es, al contrario, vamos a mejorar la salud, vamos a mejorar la educación, vamos a procurar que cada venezolano que acuda a un centro de salud para curarse alguna enfermedad, tenga medicinas, tenga un cupo en los hospitales. Esa es la política que nosotros vamos a adelantar. Hay otros temas también, la economía. Por ejemplo, ¿qué papel jugará la economía privada? ¿Y qué papel puede jugar la inversión internacional, que es determinante para recuperar empresas petroleras, empresas básicas? Mientras no haya confianza, poco puede hacerse con la inversión internacional. Lo primero que tú tienes que hacer es recuperar la confianza en los inversionistas. Eso implica seguridad jurídica, Eso obviamente. Implica seguridad jurídica, reglas claras, un ambiente propicio para la inversión. Y eso nosotros aspiramos a ponerlo en marcha desde el primer día. La economía privada nacional, ¿cuál va a ser su papel en ese sentido? Están llamados a jugar un papel clave, lo mismo que tanto como la inversión internacional. La inversión nacional tendrá su papel
fundamental en la recuperación económica del país. Eso es de antemano. Ahora, eso significa también mejorar ciertas reglas del juego, definitivamente. Claro. Reglas de juego, seguridad jurídica y un ambiente propicio para que se desarrolle esto. Es un clima de tolerancia, de respeto, de entendimiento. Eso es lo que nos falta. Alguien ha hablado, y con esto quiero cerrar, de la posibilidad de un acuerdo luego del 29, de acuerdo de todos los factores que intervinieron en el proceso electoral. ¿Eso es factible? Mira, si nosotros miramos al futuro y buscamos reencontrarnos los venezolanos, algo de eso tendremos que apuntar. Al diálogo entre los venezolanos, la reconstrucción del país, la tolerancia, fuera ya Estamos cansados de ese discurso, estamos cansados de un presidente que nos grite, chico, que pegue 4 gritos toda la semana. Ya está bueno, y 25 años pegan mucho. Bueno, muchísimas gracias, Edmundo, por haber estado con nosotros, haber compartido con estos televidentes, y bueno, muy pocos días, ya veremos qué ocurre, muy pendientes entonces en ese sentido. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa y al regreso tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.